Familia de Reacciones, bienvenidos a este penúltimo y 12º episodio de esta temporada de Reacciones, y el título de hoy es Dios es fiel. Recuerden estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Y por supuesto enviamos a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de la página oficial de la Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, queremos compartir con ustedes el pasaje de este episodio que hoy se encuentra en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este es el pasaje que te invitamos a poder memorizar y compartirlo en tu grupo pequeño. Hoy damos la bienvenida a un invitado que está con nosotros y quiero saludar en este momento al pastor Eladio. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Siempre será un privilegio estar en ese lugar con la intención de poder compartir más de la palabra de Dios y también de lo aprendido, que todos podamos rescatar aplicaciones prácticas para nuestra vida. Gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí, pastor. ¿Quisieras compartirnos la pregunta de este episodio? Claro que sí. Durante este episodio queremos invitarles a que nos ayuden a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera la fidelidad de Dios nos da seguridad de que cumplirá sus promesas? En el contexto de esta penúltima lección, debemos de recordar que Dios al pueblo de Israel ya le cumplió las promesas, pero su fidelidad, ¿qué nos garantiza? O de otras palabras, ¿cómo nos garantiza de que seguirá cumpliendo sus promesas en el futuro? Así que les invitamos a que nos ayuden a responder esta pregunta y juntos poder aprender más de la palabra de Dios. Por supuesto, también tenemos, queridos amigos, una propuesta de estructura para este episodio basada en 3 ideas. La primera es la fidelidad de Dios. En la segunda idea encontramos confiar constantemente. Y la última idea de este episodio es decisiones para el futuro. Así que no se despegue, comente en el momento indicado, comente y comparta su emoji. Esto es Reacciones. Cuando Josué, avanzado en edad, reflexionaba y miraba que sus días estaban llegando a su final, prepara un mensaje especial para ese pueblo que había guiado, que había llevado ahora a la tierra prometida. Y los lleva a una reflexión especial. El capítulo 23 de Josué se centra en el futuro y en cómo adorar exclusivamente a Dios. El capítulo 24, por ejemplo, repasa las demostraciones de fidelidad de Dios en el pasado para motivar a los creyentes a rendir culto a Jehová. Esta semana, querida audiencia, hemos de analizar el discurso de Josué que expresó al pueblo y donde él da una mirada al pasado y rescata esa mención de las victorias y también al mismo tiempo traza el camino para el futuro del éxito de la nación. Pastor Eladio, en la primera idea hablamos de la fidelidad de Dios. Sin duda alguna, un capítulo bastante nostálgico. Josué está ya al borde de la muerte porque en el siguiente capítulo nosotros lo encontramos, pero Josué no quiere dejar al pueblo sin antes darles una invitación a recordar lo que han sucedido. Sería algo interesante poder mencionar que Josué ha experimentado grandes hazañas y milagros por parte de Dios con el pueblo de Israel. Él lo ha atesorado y lo ha guardado en su corazón. Pero la intención de esta primera parte es poder comprender que el pasado nos debe de enseñar la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros y en el caso del libro de Josué, con el pueblo de Israel. No olvidar que cada hazaña, cada milagro que sucedía con el pueblo de Israel, la guía de estudio nos presentaba que era mediante la fe, mediante la fidelidad que Dios había provisto para el pueblo de Israel. Era algo que no deberían de olvidar porque en más de una ocasión podían llegar a pensar que era por su fuerza, por su valentía, por su organización militar, que fue un poco de lo que se habló durante este trimestre, sino solamente por la fidelidad de Dios que cumplió sus promesas en el pueblo de Israel. Me llamó la atención que en la guía de estudio decía literalmente que los israelitas deberían recordar siempre que solo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos en virtud de su lealtad a Dios.
Es decir, Dios es fiel con cada uno de nosotros, pero nosotros también debemos de ser leales. Por otro lado, fieles a nuestro Dios. Es interesante cómo Josué los lleva paso al pueblo de Israel a recordar lo que ya ha sucedido y recordar que todo eso es gracias a Dios. Justamente acabas de mencionar, Pastor Eladio, eso que Josué les recuerda. Cuando nosotros observamos las primeras palabras de Josué en el capítulo 21, que él hace mención justamente de esto, él expresa que estas tierras que Dios había prometido a Israel se le entregaron a él, las pudieron conquistar. También menciona Josué 21:43, el versículo 44, que él les dio reposo. Algo que a mí me llama la atención es esta palabra, es decir, alrededor de ellos tenían paz. Sus enemigos no pudieron hacer nada más contra ellos. Y una de las frases muy relevantes en esta primera idea que resalta la fidelidad de Dios es lo que dice Josué 21:45, Pastor Eladio. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Desde el inicio observamos toda la tierra, todos sus enemigos. No faltó nada, dice todo. La palabra todo involucra una Plenitud. plenitud. Eso nos lleva a entender que Dios, todos esos detalles minuciosos que prometió a su pueblo, cumplió, dice, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, al pie de la letra. Hay un énfasis ahí en ese versículo porque se puede dar la idea de que solamente en parte se habría cumplido la promesa, pero el énfasis es claro. Todo. Y esta promesa, solamente recordar que inició allá con Abraham, ¿no? Te daré toda la tierra que observas. Y sin duda alguna, ahora es el cumplimiento de esa promesa. Podemos rescatar entonces que Dios es fiel y cumple al pie de la letra sus promesas en total plenitud, no por partes, sino en una plenitud completa. Sin duda, entonces, Pastor Eladio, podríamos decir que todo el éxito del pueblo de Israel se atribuye solamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros hablando de nuestra salvación. Dice la Escritura en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia hemos sido salvos, y esto no por nuestras obras ni tampoco por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. La obra de Dios es fiel. Y en ese mismo versículo, en la última parte dice, para que nadie se gloríe. Es interesante recordar entonces que vale la pena que seamos conscientes en que todo es por la fidelidad, la misericordia de nuestro Dios. El pueblo de Israel lo debería de tener presente y pues en nuestros días más que nunca, porque en algún momento podemos olvidar que todo es gracias a Dios y creer entonces que de acuerdo a nuestros méritos, nuestras hazañas, por nuestra propia fuerza, podemos lograr las victorias. Pero pues la guía de estudio es clara al decir que todo es por la fidelidad de nuestro Dios. En la segunda parte, perdón, pastor, nosotros encontramos confiar constantemente, porque sin duda alguna creo que es una hilación perfecta la que Josué va colocando a través de sus palabras para el pueblo de Israel, que a través de la fidelidad de Dios, nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que confiar, y no una confianza de un día. El pueblo de Israel había sido muy voluble al muchas ocasiones confiar solamente en un momento, en una semana o en algunos años, pero le hemos titulado a esta segunda parte constantemente, porque es de todos los días que la confianza en Dios se debería de afianzar en Él. Y sin duda alguna, tener la oportunidad de que cada uno de nosotros, nuestra fe se fortalezca a través de la confianza en nuestro Dios. Es un ejercicio diario. Tú mencionas la confianza en Dios. Y estábamos justamente hablando del cumplimiento de la fidelidad de Dios. Ahora, Pastor Eladio, que tú nos presentas esta segunda idea de la confianza constante, me llama la atención porque en Josué 23, del 1 al 5, se mencionan puntos muy importantes. Por ejemplo, volvemos a lo que decía el capítulo 21, otra parte que conecta todo lo que Jehová había hecho por el pueblo. Es una de las cosas que yo encuentro ahí en Josué 23, del 1 al 5. Todo lo que Jehová había hecho en favor del pueblo. Número 2. Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y esto nos recuerda a Éxodo 13:14, cuando dice Jehová peleará por vosotros. Y ustedes estarán tranquilos, menciona la palabra de Dios al pueblo de Israel, dando ese énfasis, que el Señor pelearía por ellos. Y aquí vemos el cumplimiento. Ahora, la tercera parte que a mí me llama mucho la atención, hablando de confiar constantemente, justo lo que tú decías, Jehová les repartió. Claro. Pero también Jehová
se las podría quitar. Así es. Esto nos da a entender entonces la intención de que Dios tiene toda la autoridad para otorgarnos a través de sus promesas lo que Él ya ha prometido. Pero a través de la confianza plena en Él, estas victorias, esta herencia terrenal que le dio al pueblo de Israel, la podrían mantener si ellos iban a mantener también su fidelidad constante, su confianza constante en nuestro Dios. Ahora, la guía de estudio presentaba algo interesante que tendría que ver con el asunto de que el pueblo de Israel debería de mantener sus principios divinos. El pueblo de Israel era un pueblo diferente, no era un pueblo ni común ni igual a los demás. Y esto se caracterizaba, decía la guía de estudio, no solamente por su ideología o sus valores, sino que era más porque eran el pueblo de Dios. Dios los había escogido, Dios los había llamado para ser diferentes. Y hay una expresión, pastor, que se presenta en el día martes, donde llama mucho la atención esto. No sé, el pueblo de Israel no era tan peligroso su enemistad contra las naciones. Más bien lo peligroso era su amistad. Amistarse. Es decir, no tanto sus enemigos, sino sus amigos. Porque a través de la comunión o la convivencia con las otras naciones, ellos podrían perder su identidad y podrían perder sus principios que el Señor ya había estipulado. Es por esa razón que debería de haber límites bien definidos. Si observamos, por ejemplo, la lectura de Josué 23, 6, 8, 12 al 13, menciona algunas cosas como, por ejemplo, ellos debían de esforzarse por guardar de cumplir la ley de Dios. Deberían esforzarse por eso, pero si se apartaban, iban a enfrentar las consecuencias. Algo que a mí me llama la atención es de que Dios no les impone, Él les da la libertad y espera que el pueblo respete esos límites, y lo mismo pasaba con el pueblo. Tú mencionaste que no era tanto el peligro de la guerra, ¿no? Claro. Sino el asunto de que ellos hicieran amistad, porque entre ellos más se relacionaban, sus costumbres iban a ser adoptadas, sus hábitos. Y vemos aquí que uno de los problemas que enfrentaban las naciones vecinas en estas tierras era la idolatría, era tener otros dioses. Claro. Recordemos que el pueblo de Israel había estado en un ambiente de idolatría allá en Egipto. Ujú. Es decir, era algo que también podrían ser condescendientes fácilmente si se llevaban entre las otras naciones, podían llegar a cometer idolatría. La guía de estudio era clara al decir que entonces Dios no era que solamente quería promover la pureza racial o étnica, sino evitar precisamente eso de la idolatría, porque ya lo habían vivido en Habían Egipto. precedentes, Ya. había precedentes de la experiencia del pasado. Y hay una historia que ahí nos muestra, que sin duda comentábamos, es la historia de Salomón. Sí, Salomón nos deja bien en claro que cuando no se respetan los límites de Dios, los principios de Dios, las consecuencias son desastrosas, las consecuencias no son las mejores para el pueblo de Israel y obviamente para nosotros en nuestros días. Había algo claro para el pueblo de Israel: no deberían de unirse en yugo desigual con otras naciones que no fueran israelitas, porque sabían que sin duda alguna las costumbres y la ideología de las otras naciones se iban a integrar con los israelitas. Salomón fue alguien que desobedeció ese mandato y sin duda alguna también el fin no fue nada bueno. Conocemos la historia, conocemos cuáles son las consecuencias de lo que Salomón vivió por desobedecer ese mandato. Dios no es alguien que había colocado límites por ser un Dios malo, sino porque sabía que al pasar esos límites las consecuencias iban a ser trágicas. Creo que esa respuesta debería ser motivo de nuestra reflexión, Pastor Eladio. Sí. Lo que tú comentas, porque muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, el asunto eclesial como que prohibiciones. Es que en la iglesia me prohíben esto, en la iglesia me prohíben esto otro. Realmente no son prohibiciones, son No. límites que si se cruzan son peligrosos, o sea, lo que pueden ocasionar. Así es. Por eso la importancia de confiar constantemente. Estamos llegando, Pastor Eladio, al final de esta segunda idea y con ello nos preparamos para comentar y expresar nuestro emoji en este momento. Así que, Pastor Eladio, ¿nos recuerdas la pregunta? Claro, en la pregunta que queremos que nos ayuden a responder se encuentra o dice de la siguiente manera: ¿de qué manera la fidelidad de Dios nos da seguridad de que cumplirá sus promesas? ¿Cómo el Señor, a través de los años, lo que ha hecho en nuestra vida, trayéndolo a una aplicación práctica, nos da seguridad de que seguirá siendo fiel a sus promesas en el futuro con cada uno de nosotros? Por supuesto, bueno, yo quiero comenzar este momento, Pastor Eladio. Mi emoji hoy es muy práctico, estamos ya en diciembre, y mi emoji es una estrella. La misma Biblia nos demuestra
justamente el cumplimiento del nacimiento de Jesús, algo que desde el Antiguo Testamento había sido predicho, y cómo esa estrella enmarca el hecho de que Jesús nació y se cumplió. Y la Biblia dice, llegando el cumplimiento del tiempo, Jesús nació. El pasado nos permite ver en la Escritura, hago la reflexión y la mención de que estos hechos históricos del pasado, estas menciones, nos llevan a ver que cada una de esas promesas que Dios cumplió en el pasado, como lo que vimos en la historia del pueblo de Israel y el llegar a la tierra prometida, son una evidencia, Pastor Eladio, de que esas promesas, como la de que Jesús vendrá, como la de la vida eterna, se cumplirán. Y yo tomo un acto del pasado, que es esa estrella que nos recuerda que Jesús nació, pero también que Jesús volverá, porque así como esa estrella brilló en los cielos, Jesús brillará en los cielos cuando venga en gloria y majestad. Amén. Es una linda y hermosa reflexión. También yo quisiera compartir mi emoji en esta tarde, en la cual, para que nosotros podamos pasar a la siguiente parte, lo voy a encaminar en esa dirección, es un corazón. Es algo que todos conocemos, inclusive lo hemos compartido, porque en la guía de estudio se nos presenta que es el amor hacia Dios quien nos debe de motivar a ser fieles a Él. Y obviamente, en primer lugar, es Dios quien nos ama a nosotros y por eso Él es fiel con nosotros. ¿Qué mejor saber que en nuestro diario vivir, así como el pueblo de Israel, Dios los condujo, los guió, los protegió de todas las situaciones difíciles? El Señor sigue haciendo lo mismo con nosotros, porque Él nos ama. Por consecuencia, nosotros también debemos de amarle a Él. Qué hermosa reflexión, Pastor Eladio. Y estamos en la tercera idea de este episodio, decisiones para el futuro. Observamos que Josué insiste, de alguna manera motiva al pueblo a cuidar algo muy importante, no romper el pacto y depender de Dios plenamente. Hablamos de decisiones para el futuro porque aquí comenzamos a ver en esta última idea, Pastor Eladio, hablando del día miércoles y jueves, una frase que a veces nos hace un poco de ruido y como que no nos permite ver a Dios de otra perspectiva. Hablamos que Dios es amor, pero también es justicia. Claro. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la ira de Dios, como que algunos se sienten incómodos, o sea, Dios se molesta. Tal vez no hay como una coherencia, entre comillas, entre un Dios de amor y la ira del Señor. Pareciera ser que no hubiera una coherencia. Pero la guía de estudio es clara. Durante ese trimestre aprendimos que la ira del Señor no es una ira que se basa solamente en impulsos o emociones. Antes de la ira del Señor hay misericordia, hay amor, hay oportunidades que siempre se le han ofrecido a todo creyente. En la guía de estudio se nos ha presentado durante esta semana que el Señor es alguien que declara la guerra al pecado, pero teniendo en cuenta que donde quiera que el pecado se encuentre. Eso quiere decir que inclusive en alguien que debería de adorar y ser guiado por Dios, pero si el pecado está en él, también habrá consecuencias porque es clara la Biblia al descubrir eso. También la guía de estudios presentaba que la ira del Señor se refleja solo sobre quienes deliberadamente actúan en contra de su ley. No es la ira del Señor que actúa sobre personas o sobre sus hijos que hacen algo malo y a la primera entonces los castiga, como muchas veces se nos ha enseñado desde pequeños. O que ante algo que no le gusta al Señor, porque no le obedecimos, hay un juicio dictaminado sobre nosotros. No, es algo que ya el Señor ha propiciado a través de su misericordia, a través de las oportunidades que el Señor le ha otorgado a cada uno de nosotros. Ahora, hay algo muy interesante, Pastor Eladio. La ira de Dios no es una emoción vengativa, no tiene nada que ver, porque muchas veces nosotros vemos como que la ira es una reacción a algo incorrecto que pasa, ¿no? O que es contra nosotros, pero la ira de Dios no tiene nada que ver con eso. Él tiene una postura de santidad, de justicia ante el pecado y nosotros usamos una frase muy común que aprendemos, ¿no? En la escuela, de que toda acción tiene una reacción. Entonces el pecado tiene consecuencias. Claro. Cuando vemos nosotros la ira de Dios es la aplicación de su justicia por amor a su Hijo. ¿Por qué? Porque aunque Él lo ama, pero no ama lo que Él está haciendo. Claro. Debemos de recordar que durante esta semana a mí me llamó la atención algo que se decía textualmente:
donde en algunas ocasiones Satanás nos ha tratado de engañar y hacernos creer de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que nos va a excusar del pecado que nosotros cometemos. Y no es así. No funciona así. No, porque el Señor está en una decisión práctica y contundente de erradicar con el pecado. Pero si el pecado está en nosotros y también nosotros no queremos cambiar ni queremos dejarlo, entonces ya se decía hace un momento, habrán consecuencias que precisamente no son las mejores que Dios desea para nosotros. Exactamente, ese es un punto muy importante el que tú mencionas, el hecho de creer que Dios como que nos va a solapar y no funciona así. Él, aunque nos ama, ¿sí? Pero nosotros tenemos que enfrentar la consecuencia de nuestros errores. Por eso vemos una constante invitación de Josué en el capítulo 23, Pastor Eladio, a guardar, dice, vuestras almas para que améis a Dios. Algo que vemos aquí es que Dios siempre quiso que la obediencia a sus mandamientos surgiera natural y espontáneamente en una relación, en una relación entre Dios y su pueblo. Es decir, no tiene que ser porque, es que si no lo hago, Dios me va a castigar. Claro. O sea, eso debería de quedar claro, que en ese aferrarnos a Dios es comprender el hecho de que Él nos va a ayudar y que si en algún momento nosotros caemos, por eso dice la Biblia, estas cosas fueron escritas para que no pequemos. Pero si pecamos y nos arrepentimos, tenemos a alguien que va a interceder por nosotros. Por eso debemos de cuidarnos en lo más que podamos de aferrarnos a Dios. Por eso el texto bíblico dice en San Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. Creo que en base a esto, lo que reaccionaba hace un momento con el emoji del corazón, tiene que ver con el amor de Dios hacia nosotros. Él nos ama como cualquier padre a sus hijos y aún mayor es el amor de Dios hacia nosotros. Pero debemos de reconocer también nosotros nuestros pecados, nuestros errores y tener la oportunidad de ser transformados, de ser cambiados. El amor debiera de ser mutuo, no solamente Dios nos ama a nosotros y nosotros no, sino que nosotros debemos de tener un amor correspondido hacia el Señor. Al final de todo esto, el Señor se presenta con gran misericordia y amor y lo ha demostrado en el pasado a través de también cuando envía a su Hijo a morir por nosotros y no hay duda que lo seguirá mostrando en el futuro. Dios te ama, Dios me ama, Dios ama a todos los que estamos aquí. Lo que no ama es el pecado y tampoco ama que nosotros alberguemos el pecado en nosotros y juguemos con ello porque es claro que las consecuencias serán difíciles para nuestra vida. Sin duda alguna, Pastor Eladio, y recordemos, Dios es fiel. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final de este episodio. Pastor Eladio, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación nuevamente y esperamos que cada día podamos aprender más de la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, recuerde todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Le esperamos la próxima. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado